Muy buenas noches con todas y todos. Para nosotros es un placer poder de alguna manera alcanzar lo que ya hemos venido presentando en diversos espacios, la propuesta de Peruanos por el Cambio en materia ambiental. Pudimos inicialmente, yo recuerdo el año pasado cuando estábamos diseñando el plan de gobierno, poner absolutamente todos los temas, ¿no? Pero a veces uno tiene que aprender a priorizar y definir cuáles son los temas más urgentes, de mayor conflictividad, y en base a ellos plantear. No es que los demás temas vayan a quedar desatendidos, sino cuáles van a ser los temas prioritarios que resolver por los impactos que esto significa. Y todos están de alguna manera vinculados, ¿no? El objetivo en el tema ambiental para Peruanos por el Cambio es lograr un manejo sostenible y eficiente de los recursos naturales y consolidar procesos y herramientas necesarias para la mitigación y adaptación al cambio climático. Y casi todas las acciones y los temas que vemos en Peruanos por el Cambio apuntan y llevan hacia el tema de cambio climático, ¿no? Entonces, yo quiero mostrar unas cuantas imágenes, por ejemplo, en un tema que es sensible para todos los peruanos, y no creo que solo para los peruanos, sino para cerca de los 100 países que tienen presencia de minería ilegal en mayor o menor grado. Esta es una imagen de Madre de Dios, que es el caso más lamentable y el caso más triste para nosotros los peruanos. Hacia abajo vemos todas las imágenes son a diciembre del 2000, perdón, a diciembre de los años, ¿no? Entonces, esta imagen es a diciembre del año 2000 y hacia abajo, ¿no? En la parte de aquí vemos el río Malinowski y hacia abajo es la Reserva Nacional Tambopata, y esta parte de aquí, esta línea, es lo que hoy en día es la carretera interoceánica. Diciembre del año 2000, diciembre del año 2008, y ahí tenemos una primera mancha, esta es de Guacamayo, ¿no? Y aquí tenemos ya la carretera interoceánica. Diciembre del 2009, diciembre del 2010, diciembre del 2011 en cambio de gobierno con el presidente actual, diciembre del 2012, diciembre del 2013, diciembre del 2014, y bueno, vamos a poder hablar de diversos temas, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando hablamos de materia minería podrían decir, ¿y qué tiene que ver esto con cambio climático? Porque de alguna manera estamos acelerando los procesos de deforestación y o de destrucción. Yo tengo un cálculo aproximado, Madre de Dios, de cerca de 150.000 hectáreas destruidas, yo no hablo de deforestación, por la actividad informal e ilegal. Entonces, si no somos responsables, si estamos hablando de compromisos internacionales en materia climática, esto es una fuente concreta de deforestación y de liberación de emisiones de gases de efecto invernadero. O, por ejemplo, ¿por qué nos preocupamos por el tema de residuos sólidos, ¿no? Que es un tema también tan usual en el caso peruano? Porque también los residuos sólidos emiten o liberan un gas 20 o 22 veces más tóxico que el CO2, que es el metano. Y también el tema de bosques, si somos un país de bosques, 70 millones de hectáreas de bosques aproximadamente, y no estamos siendo responsables con la gestión de este patrimonio natural nuestro, también estamos de alguna manera contribuyendo y acelerando los procesos de cambio climático. Y en Peruanos por el Cambio, por ejemplo, planteamos un tema concreto, en el tema de minería ilegal. Nuestra propuesta ha sido y es concretamente el tema de la creación de un programa, en el programa Oro Limpio. Nosotros hemos de alguna manera discrepado con los contrincantes por la propuesta de derogar el marco normativo vigente de lucha contra la minería ilegal, porque creemos que en el Perú no podemos darnos el lujo de siempre un nuevo gobierno, empezar de cero y olvidar lo que se ha hecho o lo que se ha construido y seguir avanzando sobre eso, ¿no? Entonces, no permite generar institucionalidad, no permite avanzar. Y el programa nuestro de Oro Limpio, concretamente, tiene, yo siempre digo, es una mesa de 4 patas, ¿no? Una es formalizar, otra es interdictar o perseguir, ¿no? La otra es remediar y reconvertir. Entonces, muchas veces se ha también tratado de decir qué significa esto, ¿no? Por ejemplo, formalizar, es muy amplia la palabra formalizar, pero ¿acaso no ha funcionado el proceso de formalización actual del gobierno? Muchas veces dicen, le digo, cierto. Yo soy abogado y creo muy claro que el derecho y las leyes no resuelven absolutamente todo. No solamente el emitir leyes va a resolver el problema. Y a veces los abogados piensan que esa es una respuesta que va a solucionar el mundo y no lo es, ¿no? Entonces, y para eso decimos claramente, si no se mejora el marco normativo, que tiene deficiencias, es cierto, pero ahí requerimos, ¿quién da las leyes? Es el gobierno nacional, ¿no? Pero quien tiene que aplicarlas son los gobiernos subnacionales, ¿no? Y sin recursos económicos, ni personal adecuado o capacitado,
ni instrumentos de gestión. Entonces ahí nos lleva ya a un gran problema. Siempre recuerdo el caso más extremo, que es Arequipa. Yo recuerdo al inicio del proceso de formalización, en Arequipa se ampararon 16.000 mineros para formalizarse. Y cuando vemos cuántas personas tienen el trabajo que hacer, de formalizar, eran 5 personas, ¿no?, en la Autoridad Regional Medioambiental, en el ARMA de Arequipa, ¿no? Entonces, eso es inviable en cualquier realidad, ¿no? 16.000 con 5 personas no es posible. Entonces, nuestra primera propuesta es, para que suceda la formalización se requieren de recursos, de un verdadero proceso de acompañamiento a las regiones. Y ahí también va ligado a la propuesta nuestra de crear este Ministerio de Apoyo a las Regiones para que sucedan los procesos que están pendientes, ¿no? No es que el Ministerio de Apoyo a las Regiones vaya a asumir o vaya a reemplazar el rol del Ministerio del Ambiente o el del Ministerio de Energía y Minas, absolutamente. Pero hablamos, por ejemplo, de cómo se termina desencadenando en las posibilidades de asistencia. Y yo decía primero, no solamente podemos tener autoridades como entes rectores, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tema ambiental, el Ministerio del Ambiente es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, pero la rectoría no solamente se rige por la emisión de normas, ¿no?, sino se rige también por ejercer. Y yo decía, ¿cuántas regiones tenemos en el país, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, 25, debería el Ministerio del Ambiente asignar 25 funcionarios para que asistan a las regiones para que funcione esa verdadera rectoría en el sistema de gestión ambiental. Llámese en el tema de fiscalización, que está bajo su competencia de las regiones, o llámese en el tema de evaluación, ¿no?, y en los otros sistemas de gestión ambiental que tiene el Estado peruano. El otro tema, interdictar, y a veces, lamentablemente, creo que hay un poco entendimiento de lo que significa artesanal, pequeño, informal o ilegal, ¿no? Entonces, digo, no es lo mismo la informalidad que la ilegalidad en nuestro marco normativo. Y por ejemplo, digo siempre, la ilegalidad, yo no podría formalizar a un minero en Machu Picchu, ¿no?, en el santuario nuestro, o en Paracas, ¿no? Entonces eso es informalizable y por tanto es ilegal, y como queramos verlo es ilegal. Entonces lo único que quepa ahí es la reducción de esta actividad dentro de esto. Entonces, ¿cómo hacemos esa formalización? Ahí reduciendo los números, ¿no? Y el otro tema es reconvertir. Mucha gente ha criticado de alguna manera esta propuesta porque dice, ¿cómo vas a extraer al minero tradicional y convertirlo en, no sé, pues en agricultor? Pero recordemos que en la última gran corriente de mineros es gente que no ha tenido una oportunidad, que no necesariamente es minero y ha migrado a esta actividad por las oportunidades que ofrece. Entonces, darles oportunidades, generar cadenas de valor de transformación del oro a través y con acompañamiento y alianzas público-privadas, y en ese caso también hablamos de la posibilidad de la creación de este banco de fomento minero, que de alguna manera el marco normativo actual lo contempla. Habla de un fondo de remediación y habla de un fondo de formalización minera. ¿Podrá ser la posibilidad o no? Eso requiere un análisis legal si cumple o no. Y el otro tema es la remediación. Si estamos hablando de 150.000 hectáreas solo en Madre de Dios, y esta podremos ampliarla a nivel nacional, ¿cuánto es una oportunidad y cuánto nos va a costar a los peruanos? Cuando definimos el tema de minería ilegal, dijimos cuánto nos está costando y cuánto nos va a costar a futuro si no resolvemos este problema en el mediano y en el largo plazo. Y yo siempre saco este caso. Hablaba con un médico peruano que trabaja para Duke, ¿no?, la Universidad de Duke, y tiene un proyecto de minería en Madre de Dios, y le preguntaba cuánto nos podía costar descontaminar a una persona adulta por mercurio, y me decía que esas cifras son inciertas y que podrían ser $10.000 o quizá mucho más en un hombre adulto, pero en una mujer en edad fértil eso es imposible. Entonces, ¿cuánto nos va a costar a futuro si no resolvemos este tema? Tenemos una declaración de emergencia en Madre de Dios, pero estas declaraciones ayudan, entonces ahí tenemos que ver estos temas, ¿no? El otro tema, ¿cuánto cuesta remediar el impacto de la actividad de la deforestación o destrucción? Hicimos un piloto el año 2010 en Madre de Dios de cuánto nos costaría, por ejemplo, ¿no? Entonces, la hectárea, solo reforestar sin descontaminar, estábamos hablando cerca de 10.000 soles por hectárea, ¿no? Entonces multipliquemos nada más, ¿y quién va a asumir esos costos? ¿Vamos a ir a tocarles la puerta a los mineros ilegales, ¿no? Muchas veces desconocemos. Entonces, esos costos sociales, ambientales, económicos, los vamos a cargar a nuestra cuenta si no los resolvemos en el mediano o en el corto plazo.
Esa es una propuesta concreta en el tema de oro limpio, y en Peruanos por el Cambio hemos reiterado siempre que nuestra experiencia no es solamente de gabinete, como se nos ha dicho. Yo he tenido la oportunidad de acompañar al grupo más grande de mineros formalizados en Ananea, en Puno, ¿no? Entonces ellos en la parte final son 400 socios trabajadores que están cumpliendo con las exigencias legales, ya son legales, pero han dado un paso más, ¿no? Con la cooperación suiza están ahorita prontos este mes, y me alegra, ¿no?, saberlo, que están por ser certificados de oro responsable con la cooperación suiza. Hay una experiencia que se puede replicar, sí, ¿no? Y el Perú creo que tiene 3 o 4 o de los 5 ejemplos mundiales de oro responsable certificado a nivel mundial. Entonces, es un potencial, sí. ¿Podemos aprovechar eso? Sí. El otro tema es decir, no minería absolutamente, y bueno, veamos si verdaderamente el Estado tiene la capacidad de enfrentar o controlar esto, ¿no? El segundo gran tema es residuos sólidos, ¿no? Entonces hablamos siempre de... yo procuro nunca mencionar el tema basura, ¿no? Porque creo que los residuos sólidos tienen un potencial tremendo que no se están sabiendo aprovechar. Tenemos cerca de 120.000 familias o personas recicladores, que llamamos en el caso peruano, que nos brindan un servicio que no estamos sabiendo reconocer. Entonces, bajo las premisas y nuestro programa de Perú Produce Limpio, queremos no solamente incluir o llevar a esta gente, tenemos una ley del reciclador, tenemos un reglamento, yo he tenido la oportunidad también de trabajar con ellos en los procesos de capacitación, de darle las herramientas para que hagan segregación adecuada, ¿no? Porque el tema ahí es de salud, de seguridad. Y si nos están brindando un servicio, ¿por qué no ayudarlos a brindar un servicio que no solo los beneficie, sino que lo hagan bien? Pero también que hay de la responsabilidad del generador del residuo, ¿no? Hay una responsabilidad de disponer adecuadamente estos residuos. Y son múltiples las formas de transformar o de manejar los residuos. A veces se cree que la gente adulta no cambia, y yo creo que sí. Mi municipio, en la Amazonía Central, en Villarrica, ¿no? Yo soy de allá, es un ejemplo a nivel nacional de manejo de residuos y es segregación en fuente. Hemos recibido incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas por hacerlo bien en casa, ¿no? Entonces, y mis papás y todo el mundo segrega orgánicos y pasa todos los días el camión recogedor de los residuos con la música y mencionando qué toca eso. Entonces, creo que hay un proceso de educación, pero también un proceso de transformación que puede funcionar teniendo a estos socios adecuadamente, ¿no? El tema de los recicladores. Y nosotros también esto empuja al tema climático, porque hablamos de que metano acelera también, es un gas de efecto invernadero, ¿no? Entonces ahí tenemos un segundo tema. El tercer gran tema es el tema de bosques. Y nosotros, haciendo un país de bosques, esa es nuestra ventaja competitiva y comparativa frente a otros países del mundo, ¿no? Siendo el 9º en el mundo, el 4º en bosques tropicales, ¿cuánto aporta o qué significa esto en el mundo? Entonces, siempre, y desde la creación del Ministerio del Ambiente, recuerdo con el doctor Brack también este tema, dijimos, el Perú es un país de bosques y debemos fortalecer esto, y en base a ello se creó el año 2011 formalmente, pero el programa existe desde el año 2008, ¿no? Cuando nació el Ministerio del Ambiente, este Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, que es un programa que ha trascendido y que existe a los procesos políticos, ¿no? Nosotros pretendemos ampliar y consolidar ese programa, que pretende conservar 54 millones de hectáreas de bosques, y la meta de este programa es reducir en 47,5 las emisiones de gases de efecto invernadero del Estado peruano, que será ínfimo, sí, ¿no? A nivel mundial, el nivel de emisiones, pero haciendo un manejo eficiente de este recurso natural y patrimonio de todos los peruanos, creo que es una posibilidad. El otro tema es, hablamos muchas veces, y el programa de bosques contempla el manejo forestal, no es que vaya a haber recursos que no se usen, sino un manejo sostenible, adecuado, bajo concesiones forestales que funcionen bien. Y este programa también contempla la posibilidad, la situación de consolidar el rol de las fiscalías especializadas en materia ambiental, las fiscalías ambientales que tenemos en el Perú, que cubren casi todo el país y está echando un trabajo interesante, ¿no? Y también consolidar el rol del organismo supervisor forestal, que depende de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, en el tema de bosques, y luego la propuesta de reforestar 3 millones de hectáreas de bosque, 12 en los Andes y 1 en Amazonía, que es una propuesta no de ahora de Pedro Pablo Kuczynski, sino de larga data, desde su estudio y las publicaciones y las propuestas que tuvo él.
Y bueno, finalmente nuestro presidente electo, muy pocas veces la gente conoce su experiencia, y él ha sido board o CEO de un fondo vinculado a materia climática de bosques, ¿no? Entonces, tiene una visión muy particular sobre el tema de bosques, y ese fue uno de los temas que también él mencionó como prioritarios dentro de la agenda y que ha calzado muy bien con las propuestas que hemos planteado en el equipo técnico. El otro tema es el tema de agua, ¿no? Y creo que es un tema fundamental atender esto. Algunas críticas dicen por qué la Autoridad Nacional de Agua está a cargo del Ministerio de Agricultura, y nosotros hemos planteado la posibilidad de que la ANA, la autoridad, pase al presidencia del Consejo de Ministros y tenga no solo un enfoque de agua para la agricultura, sino en general el enfoque integral del recurso hídrico, ¿no? Esa es una de las principales propuestas. Quiero pasar rápidamente hacia el tema matriz o el objetivo central de nuestro programa, que es el tema de cambio climático. Si yo sigo, como voy a la cifra actual de la deforestación o la destrucción de la Amazonía, de los bosques, en torno a materia de minería ilegal, voy a acelerar el cambio climático, ¿no? Si no manejo mis residuos, también estoy acelerando. Si no protejo o conservo a un manejo adecuado de los bosques, también. Y en el tema de agua, si no me adapto a los procesos cambiantes, y la costa, y la agricultura y la economía de la costa depende mucho del recurso hídrico, también vamos a tener problemas serios. Entonces, todo eso empuja al tema climático. Y en el caso de Peruanos por el Cambio, hemos planteado dentro de los 100 primeros días de gobierno contar con una propuesta de ley marco de cambio climático que nos permita transitar a una economía sostenible, ¿no? Que nos permita transitar a una economía baja en emisiones. Hemos planteado varios elementos de esta ley marco de cambio climático que nos permita también a su vez priorizar acciones sectoriales. Una ley marco debemos entenderla que es una ley que te da los lineamientos importantes que va a desencadenar en leyes específicas o mecanismos específicos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con el sector forestal? ¿Qué sucede con el sector transportes? ¿Qué sucede con el sector energía y minas? Y también, desde nuestra propuesta, creemos que el tema climático, si bien está en el tema ambiental, yo de manera particular no creo que el tema climático sea un tema ambiental. Es un error de los ambientalistas, de los conservacionistas, haberle puesto el cliché ambiental, porque trasvasa y pasa a todos los sectores, ¿no? Los incentivos económicos que queremos promover o desincentivar las malas prácticas no con el sector ambiente, están a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas o de Hacienda en otros países, ¿no? El tema de infraestructura terrestre, que puede ser la causante de algunos casos de deforestación, ¿no? Las maneja el Ministerio de Transportes. O los temas de energías renovables, la transición a un modelo eficiente y modelo de aprovechamiento de energías limpias. En el caso peruano también está en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? El tema forestal per se está a cargo del Ministerio de Agricultura, ¿no? Y igual el tema hídrico. Entonces, todos estos temas trasvasan nuestra economía, y creemos, y Pedro Pablo Kuczynski ha señalado, suscrito ese acuerdo promovido en aquel entonces por BBF, ¿no? De su compromiso con la materia climática, y creemos y planteamos nosotros que sea no un tema del sector ambiente, sino sea un tema transversal, que sea asumido al más alto rango o nivel el tema climático. Y para eso también planteamos la creación de un sistema, del Sistema Nacional de Cambio Climático, que cuente una política. Y muchas veces dicen, ¿por qué un sistema más? He escuchado las discusiones de mucha gente crítica, ¿no? Entonces digo, a ver, hagamos un análisis de los temas climáticos, ¿no? Tenemos la Política Nacional del Ambiente, tenemos el Plan Nacional de Acción Ambiental, la Agenda Nacional del Ambiente, el Plan de Adaptación Ambiental, el Plan de Mitigación, las estrategias de alguna manera de cambio climático nacional, las estrategias de las regiones en materia climática, tenemos, y bueno, casi todas las regiones a futuro debieran tener esto. Está discutiéndose la posibilidad de contar con una estrategia de bosques y cambio climático, las iniciativas vinculadas a red, los fondos vinculados a materia, ¿no? Entonces, tenemos leyes muy específicas que tienen algún componente de cambio climático, y digo, ¿cómo conversan o cómo se articulan estas? ¿No? Y si no tenemos un orden, y para mí el orden se da a través del diseño de un sistema,
vamos a seguir en el caos del caos, ¿no? Entonces, para mí debiéramos tener una ley que permita o una herramienta que permita decirnos cómo se articula, qué roles juega el gobierno nacional, qué roles juegan los gobiernos subnacionales, regionales y locales en materia climática. Entonces, en algún momento de alguna discusión dijimos, ¿cómo podría, por ejemplo, un municipio realizar acciones de adaptación o de mitigación de cambio climático? ¿O cómo podría hacer un gobierno regional acciones de adaptación o mitigación al cambio climático? Y en algunos casos dicen, ¿de dónde salen los recursos, ¿no? Entonces, en nuestra propuesta también planteamos la posibilidad de que un municipio, un gobierno regional pueda asignar recursos para mitigación y adaptación al cambio climático bajo lineamientos que dé el MEF, ¿no? Y para esto, una condición básica sería que un gobierno subnacional, regional o local tenga una estrategia de lo que es verdaderamente adaptación o mitigación al cambio climático, ¿no? Porque si decimos, bueno, asígnese recursos para adaptación y mitigación al cambio climático sin una estrategia adecuada, sin un enfoque adecuado, cualquier municipio diría la construcción de un coliseo puede ser una estrategia o un mecanismo de adaptación, ¿no? Entonces, también tener los candados adecuados para que esto funcione bien. Y hasta aquí son los grandes temas, ¿no? Pero también hay temas que desbordan y son necesarios. Por ejemplo, el tema indígena. ¿Qué pasa con el tema indígena? Que es una deuda pendiente de todos los peruanos con los pueblos indígenas, ¿no? Y durante las discusiones también se ha hablado mucho yo no sé de dónde salió esa posibilidad de decir que los gobiernos van a respetar o van a cancelar la ley de consulta previa, cuando ese es un derecho y un mandato, no es casi un favor que hace el gobierno, es una obligación. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, es una obligación actual, y en Peruanos por el Cambio se ha planteado concretamente consolidar la aplicación del derecho de consulta, ¿no? Es más, hemos dicho claramente que el convenio 169 no se circunscribe solo al derecho de consulta. El convenio 169 habla de temas de salud bilingüe, intercultural, de educación, perdón, de salud intercultural, de educación bilingüe, intercultural, tema de tierra, son temas abordados por el convenio 169 que solamente se piensa a veces que es el derecho a consulta cuando ese es un tema de los tantos que tiene este convenio, ¿no? El otro tema, existe un compromiso suscrito por el Peruanos por el Cambio sobre la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, ¿no? Que tenga una verdadera intervención o participación de los pueblos indígenas en el tema. Entonces, todos estos temas que estoy mencionando son temas que están planteados en nuestro plan de gobierno. Muchas veces yo he dicho, los presentará César Ipenza, pero están escritos, están en compromisos, en acuerdos que son perfectamente exigibles y ya está sucediendo, ¿no? Entonces hemos tenido cartas y comunicaciones, lamentablemente todavía estamos en un proceso de definición de quién asume qué. Entonces, en ese contexto, una vez tengamos resuelto eso y se asuman las funciones quien deba, podremos pedir y de alguna manera empezar a echar a andar todos los compromisos planteados. El otro tema es el adelanto social para los proyectos, ¿no? Antes de llegar a un proyecto se ha planteado que el Estado debe satisfacer y cumplir las necesidades básicas de educación, salud, infraestructura, vías de acceso, para poder recién hablar y desarrollar cualquier proyecto, que también es una propuesta y me hubiese encantado que estuviese acompañándonos Alfredo Torne. Lamentablemente están en procesos de coordinación y ha sido imposible. Pero creo que estos son los temas que pongo sobre la mesa para poder luego comentar y seguir discutiendo. Y también algo final que quiero decir en esta parte es que desde Peruanos por el Cambio hemos dicho que vamos a tener un proceso de diálogo permanente, que no requerimos una ley que nos diga necesitan discutir o dialogar. Creo que ese tema de adelanto no solamente social, sino adelanto de la posibilidad de discutir, de la posibilidad de tener unas puertas abiertas para plantear, creo que el Perú que todos queremos, ¿no? Yo a veces digo, un acuerdo mínimo y básico es que nadie quiere que nos vaya mal, ¿no? Todos estamos de acuerdo que nos vaya bien. Entonces esas formas y esos mecanismos son, a veces está el detalle, pero creo que bajo esa premisa y el dialogar, el construir, el tener consensos, acuerdos y en base a ese diálogo y a esas discusiones, tomar una mejor decisión, ¿no? Que es un proceso que legitima cualquier decisión del Estado. Yo hasta aquí y les agradezco por su atención.